El capítulo 22 es de Orfeo, Pitágoras y la nueva escatología. Recordemos que los misterios órficos lograron Pitágoras y Platón, y el cristianismo tiene de Platón, los gnósticos también. En los textos del Nag Hammadi se encontraron partes de un libro de Platón. Entonces, la teoría de Platón, el mundo de las ideas, en contrapuesta de este mundo de la caverna, tiene relación con los gnósticos. Y aquí nos dice, bueno, dice, Orfeo es despasado por las Menades, o se halla en el Hades entre otras divinidades. También del siglo V datan las primeras alucinaciones a su descendimiento a los infiernos para rescatar a su esposa Eurídice. Fracasa por volver demasiado pronto la cabeza, o porque las potencias infernales se oponen a sus planes. Como siempre, estas potencias. Muy ricos los simbolismos y los mitos. Por ejemplo, el de Orfeo y la lira y demás. Son mitos, ¿no? Cómo quiere rescatar como a esa parte que está hundida, pero al fin no lo puede rescatar, etcétera, etcétera. Vean ese mito de Orfeo. El mito de Orfeo y la lira. Y Eurídice como está aquí encadenada. Es como una semejanza de querer rescatar el espíritu aquí, ¿no? Pero al final se voltea, es como voltear otra vez a la materia y no poder rescatarla. Orfeo atribuía importancia excepcional a la purificación y a la catarsis. Era una técnica específicamente apolinea, o sea, de Apolo. A mí me llama la atención este dios Apolo, en contrapuesta con Dioniso. Vemos que cómo se convirtió en esta escuela iniciática de Orfeo. Dice, finalmente sus relaciones con Dionisio y Apolo confirman su fama de fundador de misterios, pues se trata de los únicos dioses griegos cuyo culto incluía iniciaciones y éxtasis. Teogonía y antropología órficas, transmigración e inmortalidad del alma. ¿Qué relación hay entre cada individuo y la divinidad con la que se siente emparentado? ¿Cómo podríamos realizar la unidad potencial implícita en el hombre tanto como en el Dios? Una cierta unión entre lo divino y lo humano se realizaba durante la... Los órficos aceptaron la elección de Anisaca, la participación del hombre en lo divino, y sacaron de ella la conclusión lógica, la inmortalidad y en consecuencia la divinidad del alma. El paso siguiente fue reemplazar la orgía, o sea, la orgía de los dionisacos, que era algo funesto o algo bastante denso, mundano, por la catarsis, técnica de purificación enseñada por Apolo. Los jonios, poco atraídos por la religión, se planteaban la cuestión filosófica: ¿qué relación hay entre la variedad múltiple del mundo en que vivimos y la sustancia única y original de la que todo deriva su origen? Dice que en castigo de un crimen primordial, el alma es encerrada en el cuerpo, como si fuera un sepulcro. En consecuencia, la existencia encarnada se parece más bien a una muerte, mientras que la muerte constituye el comienzo de la verdadera vida. Sin embargo, esta vida verdadera no se obtiene automáticamente. El alma es juzgada conforme a sus méritos o sus faltas, y pasado algún tiempo se encarna de nuevo. Al igual que en la India, a partir de los Upanishads, se trata de la creencia en la indestructibilidad del alma, condenada a transmigrar hasta su liberación final. Ya Empédocles, que seguía la vía órfica, consideraba al alma como presa en el cuerpo, desterrada lejos de los bienaventurados, revestida de la extraña túnica de la carne. También para Empédocles, la inmortalidad implicaba la metempsicosis, creencia que además servía de justificación a su régimen vegetariano, o sea que el animal sacrificado puede contener al alma de uno de nuestros parientes próximos. Pero la práctica vegetariana tenía una justificación religiosa más compleja y profunda. Al rechazar la carne como alimento, los órficos y los pitagóricos se abstenían de los sacrificios cuentos obligatorios en el culto oficial. Esa repulsa delataba ciertamente una decisión de apartarse de la ciudad, de renunciar al mundo, en resumidas cuentas. Pero especialmente proclamaba una repulsa del sistema religioso griego en su totalidad, un sistema iniciado con el primer sacrificio instaurado por Prometeo, al reservar a los humanos el consumo de la carne, dejando para los dioses la ofrenda de los huesos. Según una noticia de Olimpiodoro, se puede suponer que Genócrates, discípulo de Platón, relacionaba la idea del cuerpo como cárcel con Dionisio y los titanes. Bastante cerca de lo que he hablado del destino y cómo se asemeja. Aquí dice que
Dice, tampoco faltan las versiones con las que el principio es el uno que dio origen al conflicto por cuya intervención se separaron la tierra, las aguas y el cielo. Recientemente, el papiro de Terbeni, que se descubrió en 1962 cerca de la ciudad de Nerbeni, se trata de un comentario, un texto órfico. Dice que ha revelado una nueva teogonía órfica centrada en Zeus. Un verso atribuido a Orfeo proclamaba que Zeus es el principio y la consumación de todas las cosas. Orfeo designó a Moira en destino, o sea, estas son las del destino que habla Platón en su libro de Dice que es como un pensamiento de Zeus. Moira ha tejido, entienden que el pensamiento de Zeus ha determinado lo que es y lo que será y también lo que deja de ser. O sea, son el destino. Dice, en efecto, a pesar de su origen titánico, el hombre participa por el modo de ser lo que le es propio de la divinidad. Incluso es capaz de liberarse del elemento demoníaco manifiesto en toda existencia profana, ignorancia, régimen carnívoro, etc. Se advierte por un lado un dualismo espíritu-cuerpo muy próximo al dualismo platónico y por otro un conjunto de mitos, creencias, comportamientos e iniciaciones que aseguran la separación del órfico con respecto a sus semejantes y en resumidas cuentas la separación del alma con respecto al cosmos. Todo ello nos recuerda soteriologías y técnicas indias y a la vez anticipa diversos sistemas gnósticos. Dice, después de la muerte el alma se dirige hacia el Hades. El camino no es ni único ni sencillo, hay muchos rodeos y atajos. Platón precisa en otro lugar que el justo puede tomar el camino de la derecha, mientras que los malvados son enviados hacia la izquierda. Hay indicaciones análogas en los versos inscritos en láminas de oro precisas en tumbas de Italia meridional y Creta que se remontan al siglo V a.C. Dice, saluda a ti que viajas por el camino de la derecha hacia las praderas sagradas y el bosque de Perséfone. A la izquierda de la morada de Hades hallarás una fuente junto a la cual se alza un ciprés blanco. No te acerques a esa fuente. En su lugar hallarás otra, del lago de Memoria. Brota agua fresca y los vigilantes montan guardia allí. Les dirás, dadme enseguida del agua fresca que brota del agua de Memoria. Y los mismos guardianes te darán a beber el agua sagrada y después de esto reinarás entre los demás héroes. Okay, también hay un mito que bebemos del agua del olvido, que nos hace olvidar todo. Lo mismo pasa al encarnar, ¿no? Que bebemos de esa agua y por eso no olvidamos nuestras vidas pasadas. Como por ejemplo aquí dice, en el mito de narra Platón que todas las almas destinadas a la reencarnación son obligadas a beber de la fuente del leteo para que olviden sus experiencias en el otro mundo. Pero las almas de los órficos, según se suponía, no estaban sujetas a la reencarnación y de ahí que hubieran de evitar el agua del leteo. He saltado fuera del ciclo de las graves penas y los dolores, y me he lanzado con pie ligero hacia la corona deseada. Me he refugiado bajo el seno de la dama, la reina de los infiernos, a lo que responde la diosa, oh afortunado, oh bienaventurado, te has convertido en Dios cuando solo eras un hombre. En el Piste Sofía hace énfasis a una virgen de luz, interesante, que es la que acomoda como benévola, pero también que, no sé, que Fabel juegue como juez o como que... El ciclo de las graves penas incluye cierto número de reencarnaciones. Los órficos descubrieron abundantemente los tormentos de los culpables, los males infinitos reservados a los condenados. Dice, aquí citando a Platón, dice, hundidos en un cenagal, sentirán que se les aplica un súplico proporcionado a su corrupción moral, como los perros que gozan revolcándose en el fango, o se agotarán en vanos esfuerzos tratando de llenar un túnel agujereado o de llevar agua en un cesto. Imagen, según Platón, de los insensatos que se abandonan insaciablemente a unas pasiones jamás aplacadas, en realidad quizá castigo de lo que, no habiéndose sometido a las abluciones catárticas, deben en el Hades transportar constantemente, pero en vano, el agua del baño purificador. Luego, si invierte la función del leteo, sus aguas ya no cogen el alma que acaba de abandonar el cuerpo a fin de hacer olvidar la existencia terrena. Por el contrario, el leteo borra el recuerdo del mundo celeste en el alma que retorna a la tierra para reencarnarse. El olvido ya no simboliza la muerte, sino el retorno a la vida. El alma que ha sometido a la importancia del beber de la fuente del leteo, trago del olvido y de maldad, como lo describe Platón, se reencarna y se proyecta nuevamente al ciclo de devenir. Pitágoras, Empédocles y otros que aceptaron la doctrina de la metempsicosis pretendían recordar sus existencias anteriores. Dicho de otro modo, habían logrado conservar la memoria del más allá.
El ejercicio y cultivo de la memoria desempeñan un papel importante en las cofradías pitagóricas. El tema del olvido y de la rememoración, cuyos primeros testimonios se remontan a ciertos personajes fabulosos griegos del siglo VI, han tenido siempre importancia suma en las técnicas completativas y en las especulaciones indias. Será asumido nuevamente por el gnosticismo. Al igual que el fabuloso fundador de iniciaciones, Pitágoras, personaje histórico y a pesar de ello hombre divino por excelencia, se caracteriza por grandiosas síntesis de elementos arcaicos, algunos de ellos chamánicos, y de audaces revalorizaciones de las técnicas ascéticas y completativas. A las semejanzas de las biografías legendarias se añaden las analogías entre las doctrinas y prácticas de los órficos y los pitagóricos, creencias en la inmortalidad, en la metempsicosis, castigo en el Hades y retorno final del alma al cielo, régimen vegetariano e importancia de las purificaciones, la ascesis. Tampoco estos movimientos religiosos han constituido iglesias, sino escuelas que representan unas tradiciones paralelas ilustradas por una serie de maestros, a veces legendarios, depositarios de una extensa literatura. Si bien el prestigio de los ritmos declinó a continuación de las guerras médicas, sus ideas capitales, el dualismo, la inmortalidad y consecuencia la condición divina del hombre, la escatología, no dejarán de preocupar esencialmente a través de la interpretación de Platón al pensamiento griego. Más tarde, en la época helenística, aún es posible rastrear el influjo de ciertas concepciones órficas en las religiones mistéricas a la espera de la nueva ola de oportunidad que conocerá los Frimo durante los primeros siglos de la era cristiana. Platón, Pitágoras y el orfismo. La historia de la filosofía occidental no es en resumidas cuentas otra cosa que una serie de notas a pie de página de la filosofía de Platón, según la fórmula de Whitehead. Igualmente notable es la importancia de Platón en la historia de las ideas religiosas. Sócrates se centró en la mayéutica, método que llevaba al conocimiento de sí mismo y a la disciplina de las facultades del alma. La investigación del mundo natural no le interesaba. Ciertamente Sócrates ya había insistido en el valor inapreciable del alma, pues solo ella era fuente de conocimiento. Sócrates había insistido en la necesidad de cuidar de la propia alma. Platón va mucho más lejos al afirmar que el alma era la cosa más valiosa, pues pertenecía al mundo ideal y eterno. Hay que tener cuidado porque ellos hablan del alma y el gnosticismo habla del espíritu. Entonces nosotros hay que enfocarnos en el espíritu, aunque aquí se ha de entender como el alma a lo divino. Para Platón, conocer equivale a recordar. Entre dos existencias terrenas, el alma contempla las ideas, participa del conocimiento puro y perfecto, pero al reencarnarse el alma bebe las aguas del reteo y olvida el conocimiento obtenido por la contemplación directa de las ideas, pero este conocimiento se halla latente en el hombre encarnado y gracias a la labor filosófica puede ser actualizado. La muerte es en consecuencia el retorno a un estado primordial y perfecto que se pierde periódicamente en la reencarnación del alma. La filosofía se convierte en una preparación para la muerte, en el sentido de que enseña al alma cómo, una vez liberada del cuerpo, mantenerse continuamente en el mundo de las ideas y en consecuencia evitar una nueva reencarnación. En resumidas cuentas, el conocimiento válido, la única política que podría salvar. Recuérdase que la metafísica india desarrolló laboriosamente la doctrina de transmigración, samsara, pero sin relacionarla con la teoría del conocimiento, por no decir nada de la política. El mito, dice Platón, el mito es una mezcla de ficción y de verdad. Pero se trata de mitos de estructura arcaica. La andrógina, el primer hombre, está atestiguada en numerosas tradiciones antiguas, por ejemplo entre los indoeuropeos. Esta idea reaparecerá persistentemente con el neoplatonismo y la gnosis cristiana, llegando al romanticismo alemán. La idea del andrógino es interesante, como en la Biblia, que siempre fuimos una pareja, siempre fuimos uno, por eso buscamos el alma gemela, porque estamos como separados. En la alquimia también hablan del andrógino, en muchos lugares se habla del andrógino. En el Gorgias, que es un escrito de Platón, aparece por primera vez un mito escatológico. El cuerpo es el sepulcro del alma. De manera semejante, la inteligencia humana emerge de una chispa divina. El sabio, por su parte, descubre en lo más hondo de su alma que posee el mismo logos que anima y rige el cosmos. Esta concepción recuerda las más antiguas del Upanishad. Practicando la sabiduría, realiza el hombre la identidad con lo divino y asume libremente su propio destino.
Es verdad que el mundo y la existencia humana evolucionan conforme a un plan estrictamente predeterminado, pero por el simple hecho de cultivar la virtud y cumplir con su deber, con la voluntad divina, en última instancia el sabio se muestra libre y trascendente de todo determinismo. Pero a fin de obtener la libertad, es preciso liberarse de las emociones y renunciar a todo: cuerpo, posesiones, gloria, libros, poderes, pues el hombre es esclavo de todo lo que desea, el hombre es esclavo de otros. Esto lo dice Epicteto. La ocasión de posesiones y deseos, igual esclavitud, recuerda las doctrinas indias, especialmente el yoga y el budismo. El Oriente es exaltado como patria de los primeros y más notables sabios, el país en el que maestros de la sabiduría mejor guardaron las doctrinas esotéricas y los métodos de salvación.